Esta es la barra de sonido Samsung C450, un modelo 2023, en este caso viene con subwoofer y considero que puede ser un muy buen complemento para tu Smart TV, especialmente si también es de la marca Samsung, especialmente cuando se trate de aquellos televisores Samsung con diseño ultra delgado, porque el sistema de sonido de esos televisores no suele ser muy potente, con lo cual con esta barra de sonido tendrás una experiencia muchísimo más potente y por supuesto envolvente. En la caja vas a encontrar los dos cables de energía, uno para la barra de sonido y otro para el subwoofer, el cable digital óptico, también por supuesto el control remoto de la barra de sonido, el cual es este y funciona con dos baterías desechables AAA. También encuentras la tarjeta de garantía, el manual de usuario, también estos dispositivos en caso de que quieras adaptar la barra de sonido en una pared. Pero por supuesto, obviamente también se puede ubicar, por ejemplo, debajo de tu televisor Samsung o de otra marca. Esta será la parte superior de la barra de sonido. Su diseño me parece que es muy bonito, es muy elegante. Y en la parte de arriba tiene botones para encendido, para subir y bajar volumen y también para cambiar la entrada. En la parte baja tiene la entrada para conectar uno de los cables de energía que se incluyen dentro de la caja. Y en el otro lado tiene las dos entradas disponibles, una para USB y otra para el cable digital óptico, el cual se incluye dentro de la caja. Si conectas el subwoofer a la corriente eléctrica y la barra de sonido está apagada, entonces el bombillito azul de ese subwoofer va a parpadear. Pero cuando enciendes la barra de sonido después de unos pocos segundos, entonces el bombillito azul del subwoofer va a dejar de parpadear. Eso indicaría que la conexión entre la barra de sonido y el subwoofer ha sido llevada a cabo de forma satisfactoria. Y si por ejemplo apagas la barra de sonido, entonces el bombillito del subwoofer podría alumbrar en rojo, por lo cual no habría conexión por obvias razones. Pero si la barra de sonido está encendida, bien sea que esté por ejemplo en un modo, en una especie de standby o totalmente encendida, el bombillito azul del subwoofer seguirá alumbrando de forma constante, con lo cual indica que la conexión entre la barra de sonido y el subwoofer continúa de forma permanente hasta que decidas apagar la barra de sonido con el control remoto de la barra de sonido. Y esto lo digo porque si bien el control remoto del televisor Samsung que utilizo en este caso como ejemplo puede encender la barra de sonido, por alguna razón en sí no la apaga, ni siquiera sincronizándolos con la opción de control remoto universal que provee el sistema operativo Tizen. Entonces el control remoto del televisor enciende la barra de sonido pero no lo apaga. No obstante, al apagar el televisor con el control remoto del televisor, la barra de sonido después de unos segundos se pone en una especie de standby porque la pantallita se apaga, aunque la conexión entre la barra de sonido y el subwoofer en ese caso no se pierde, como si se perdería en caso de que apagara directamente la barra de sonido con el control remoto de la barra de sonido. Por supuesto, puedes emparejar dispositivos vía Bluetooth a la barra de sonido. Simplemente oprimes el botón de Pair ubicado en el control remoto de la barra de sonido hasta que aparezca BT Pairing. Luego, por ejemplo, en este caso puedes irte a tu smartphone en la opción de Bluetooth, como te voy a mostrar. En este caso utilizo como ejemplo un smartphone de la marca Samsung, pero también puede funcionar con smartphones de otra marca. Este sería el nombre por defecto, lo seleccionas, le das clic en realizado, después clic en vincular y después en la pantallita de la barra de sonido te va a aparecer el nombre del dispositivo, en este caso el S23 Ultra, y también aparece mi nombre. Y también aparece, por ejemplo, el nombre del televisor, como te voy a mostrar en unos segundos. Simplemente para esto vuelvo a seleccionar la opción de BT Pairing porque voy a sincronizar un nuevo dispositivo. En este caso utilizo como ejemplo el Samsung QLED Q65C. Te vas acá donde dice conexión y bajas hasta donde dice lista de dispositivos Bluetooth. Esperas entonces a que cargue y a que el televisor reconozca la barra de sonido, que sería esta.
Entonces le das clic en ella y le das clic en conectar y vas a ver que en el tablerito de la barra de sonido va a aparecer el nombre del televisor, Samsung Q65C, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. No sé si el nombre de dispositivos de otras marcas también aparezca en el tablerito de la barra de sonido. Y como aspectos importantes quiero decirte que esta barra de sonido es compatible con tecnologías Dolby Audio y también tecnologías DTS, incluyendo DTS Virtual X, y en unos pocos segundos te voy a mostrar y hacerte escuchar las pruebas de esta barra de sonido en acción. Pero antes quiero mencionarte que por lo menos hasta ahora el funcionamiento de esta barra de sonido, por lo menos sincronizado con este televisor, me ha parecido un poco extraño, porque por lo menos si seleccionara altavoces de TV, solamente deberían sonar los altavoces del televisor, pero se escuchan al mismo tiempo los altavoces del televisor y también la barra de sonido. Como te voy a mostrar cuando no debería ser así. Si seleccionara solamente altavoces, deberían sonar solamente los altavoces del televisor. Solo el óptico. Solamente la barra de sonido. Entonces, como viste, por alguna razón no hay forma de dejar que solamente se escuchen los altavoces del televisor, aunque realmente desde un punto de vista práctico digamos que no es la mejor opción, porque los altavoces de estos televisores Samsung no son los mejores. Entonces lo que uno siempre querría es que al mismo tiempo se escuchen los altavoces del televisor y el sonido de la barra de sonido junto con el subwoofer, o por lo menos solamente la barra de sonido junto con el subwoofer, bien sea vía Bluetooth o vía cable digital óptico. Ahora sí, entonces te voy a dejar con unas pruebas para que más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real, aunque obviamente no es lo mismo escucharlo a través de un video como el hecho de escucharlo en la vida real, pero como te mencioné desde el principio, me parece que esta barra de sonido sí es un muy buen complemento para tus televisores, especialmente para aquellos Samsung con diseño ultra delgado. And we have forgotten what makes us strong. Those ranks, advance as one! Gorok will be ours! My king, we have her cornered. Keep firing!
Solo el óptico. O solamente la barra de sonido.